Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a considerar la segunda parte de este tema o esta pregunta que estuvimos considerando la semana pasada. ¿Qué hay sobre la resurrección de Cristo? Y estuvimos considerando la semana pasada acerca del significado de la resurrección de Cristo, en donde de alguna manera pudimos apreciar la resurrección conforme a las Escrituras. Por eso es importante que nosotros tengamos pues eso en base en nuestra mente, en nuestro corazón, en conocimiento, para que podamos nosotros responder a las preguntas. Y de alguna manera estuvimos también viendo algunas preguntas. ¿Qué hizo Jesús para que sus discípulos entendieran el significado y la importancia? Y también, pues, ¿qué pruebas ofrece la Biblia para demostrar la realidad de la resurrección? Y de alguna manera, ¿por qué se recalca en la historia el hecho de que Jesús se haya parecido a Jacobo y a Pablo? Entonces, estábamos poniendo esto en base y en conocimiento para poder tener la firmeza de poder ayudarle a la gente a entender cuál es la importancia que tiene la resurrección. No solamente el hecho de que el Señor haya resucitado y ya, sino qué conlleva, qué trae todo esto para nosotros. Y vimos la naturaleza de la resurrección, lo cual nos trae a nosotros como creyentes la garantía de un triunfo final, el incentivo para cada uno que va a traer la justicia y sobre todo un cuerpo nuevo. Entonces, todo esto fue con el fin de que cada uno de nosotros tengamos la certeza de todo lo que conlleva el hecho de que nuestro Señor haya resucitado, porque ciertamente puede parecer insignificante, pero para nosotros que esperamos la segunda venida de nuestro Señor es importante. No solo el hecho de creer que resucitó, sino en todas las bendiciones que de alguna manera trae el hecho de que el Señor pues haya resucitado de entre los muertos. Después de saber que la resurrección estaba profetizada, estaba estipulada en las Escrituras, después de que podemos nosotros ver la naturaleza y lo que trae consigo la resurrección, hay dos factores importantes con los que el apóstol Pablo quiere terminar este punto en cuanto a la resurrección. Por eso, pues de una manera, nosotros vamos a ver en la idea que tiene el apóstol Pablo y con la cual pues va a terminar este capítulo y mostrando precisamente la importancia que tiene la resurrección. En lo cual pues ya al ver o el considerar el hecho de la resurrección y lo que conlleva, ahora nos muestra la gloria de la resurrección. En donde él, en los versos que están ahí del 51 al 58, pues él nos muestra una transformación, un cambio. Y ahí es donde él, de alguna manera, pues quiere ayudarnos trayendo no solamente la esperanza, sino alegrando nuestro corazón. Hay un cambio significativo. Ya no va a ser esto que tenemos, ya no va a ser esto a lo cual muchas de las veces nos aferramos como seres humanos, a lo físico, porque pues es lo que conocemos, es lo que tenemos y a veces pues lamentablemente sí, nos aferramos a ello. Por eso el apóstol Pablo nos muestra la gloria que trae la resurrección y nos muestra una transformación maravillosa. Dice ahí de los versos 51 al 53, y les dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, los primeros cristianos en Corinto habían estado entendiendo mal los conceptos de muerte y resurrección. Esto no es porque fuera difícil de entender o que ellos no quisieran, sino porque habían estado en contacto con muchos filósofos religiosos que afirmaban, como decíamos la clase pasada, que no hay resurrección de muertos. Y al estar bombardeados de tanta filosofía distinta que afirmaba que no había resurrección, pues terminaban de alguna manera por creerlo, por aceptarlo. Por eso el apóstol les dice que sí hay. Ciertamente no es fácil de entenderlo o aceptarlo en la primera. ¿Por qué? Porque es un evento que no ha pasado. No sabemos cómo es, no sabemos cómo se lleva a cabo. Entonces, de alguna manera, ya en esta última parte, el apóstol quiere dejar muy en claro la doctrina. Es por eso que va a llamar su atención cuando él les muestra y les dice, les voy a hablar de un misterio. De alguna manera, él quiere captar su atención, quiere que vea que no es tan difícil, pero para algunos está encubierto. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar. Cuando no quieren, entonces de alguna manera siempre va a ser algo difícil o imposible. Las costumbres que tenían de haber escuchado a tanta persona, pues que llevaba una ideología y otra, y palabra aquí, palabra allá. Todo lo que escuchaban nuevo para ellos era un misterio, era algo nuevo. Y si era nuevo para ellos, pues de alguna manera atraía su atención, porque era algo que no conocían. Entonces por eso el apóstol Pablo llama su atención. Es lo mismo que cuando el apóstol llega a Atenas y habla en el Areópago y les dice, veo que ustedes son muy religiosos porque pues adoran a todos, hasta al Dios no conocido. Bueno, pues a ese Dios no conocido es al que le vengo a hablar. Entonces, de alguna manera para las personas les llamaba mucho la atención cuando hablaban de un misterio, de algo nuevo. Y si tenían el interés, pues bueno, va a desvelar todo esto. Si no, pues van a seguir con ese mismo velo, creyendo su doctrina falsa. Así es que el apóstol empieza atrayendo su atención, ya que en ese tiempo, pues muchos de los creyentes, al ser bombardeados, de alguna manera, con el hecho de cómo vas a entrar al cielo, tenían dos ideas que predominaban. Unos pensaban que el permanecer vivo era un requisito para entrar al cielo. ¿Se acuerdan también que les comentaba en Primera Tesalonicenses que pasaba o tenían este mismo pensamiento? Entonces, no solamente era en Corinto, sino también en Tesalónica. Para los griegos ese era uno de sus pensamientos. Tienes que estar vivo para que puedas entrar al cielo. Porque el apóstol Pablo pues había dicho, el Señor viene y viene por su iglesia, viene por los suyos. Pues entonces tengo que estar vivo para que pueda venir por mí. Si no estoy, entonces pues no me voy a ir con él. Esa era la idea que predominaba. Otros pensaban que la muerte pues era un requisito fundamental para entrar al cielo. Entonces, entre estos dos pensamientos se debatían. Unos eran muy celosos, decir, es que tienes que estar vivo, y otros no, es que tienes que estar muerto. Entonces, o eres de uno o eres de otro para entrar al cielo. Por eso el apóstol Pablo va a empezar a transformar la idea. El apóstol va a terminar con esa dualidad acerca de cómo entrar al cielo. Va a acomodar sus pensamientos. Así es que les dice que el ser transformados es un requisito para entrar al cielo. Por eso, de alguna manera, pues se les decía aquí o veíamos en esta parte de la escritura, cuando les empieza a hablar y les dice, pues les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir,
pero todos seremos, él mismo dice, seremos transformados. Y así con esto el apóstol Pablo pues no solo echa abajo toda supuesta doctrina de que se había pues levantado en cuanto a de que tienes que estar vivo o tienes que estar muerto, una de dos, sino por eso el apóstol Pablo ya nos muestra esta transformación maravillosa. Era una promesa, era una esperanza que se tenía, pero lamentablemente pues al correr del tiempo los creyentes empezaron a prestar oído a fábulas, ideologías, las cuales empezaron pues a desviarlos de esta esperanza. En el Evangelio de Juan nosotros podemos ver cómo la gente tenía el conocimiento acerca de la resurrección. Es interesante cuando habla el Señor o cuando está platicando con la hermana de Lázaro, con Marta, estando en la tumba, ahí en Juan capítulo 11, versos del 20 al 27, nosotros podemos ver cómo el Señor en la plática, ella nos muestra la esperanza que había. Aunque el Señor se estaba refiriendo a una resurrección en ese momento, pero ella tenía la idea de la resurrección final. Dice ahí en el Evangelio de Juan 11, 20 al 27, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y aquí está la idea. Como judíos, ellos la tenían perfectamente. No divagaban en dos dualidades, dos pensamientos diferentes. Marta le dijo en el verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa era la idea. Es la idea que se maneja, pero los gentiles no tenían esa idea por estar escuchando otras fábulas. Y ya el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces Marta, al ver a Jesús, por eso pues de alguna manera le manifiesta. No habría muerto, pero la contestación del Señor va a resucitar. Marta comprende las palabras, pero no entiende hacia dónde va el Señor. ¿Cuál es el pensamiento? Ella lo entiende literal. El Señor le está diciendo, sí, sí va a resucitar. La encomienda o la idea que nosotros tenemos es precisamente que se va a resucitar en el día postrero. Marta sabía que hay una resurrección de muertos y que la promesa es que el Mesías regresará por su pueblo. Y eso es que, pues apenas ahí está el Mesías, aun cuando todavía, pues ese pensamiento era teoría, algo que aprendieron de generación en generación. Algo difícil de asimilar porque no sabemos o no entendemos a ciencia cierta lo que es eternidad. Es por eso que por un momento Marta no deja ver su incredulidad en cuanto a la resurrección y la eternidad de la que habla el Señor. Tiene la idea, pero no la concibe todavía. Ya después, pues el Señor, allí en Juan capítulo 11, versos 39 y 40, el Señor les dice, quiten la piedra. Todavía Marta, por eso les digo, no entendía cuando el Señor le está diciendo, va a resucitar ahorita. Es lo que está diciendo el Señor, pero Marta todavía no entiende. Y por eso sus palabras, él le dice, Señor, pues ya está descompuesto. Por eso dice, hiede ya, porque es de 4 días. Por eso el Señor le vuelve a decir, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, con las palabras del Señor,
Hasta entonces Marta entiende lo que el Señor quiere decir y permite que Él haga el milagro. Cuando está platicando con Marta, el Señor le expuso abiertamente el plan de nuestro Dios, del cómo, de cómo habría de ser la resurrección y que efectivamente es una realidad. El Señor, por eso, sus palabras, ahí en Juan 11, 25 y 26, Él le dice, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, por eso llega al corazón y le pregunta, ¿crees esto? Es algo para nuestra fe, es una esperanza. ¿Sí? No es nada más de entendimiento, porque Marta lo entendía, pero ella lo enfocaba hasta el final. Y el Señor le dice, no, o sea, cuando yo quiera lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección, yo soy la vida. Entonces, es una pregunta que le conlleva precisamente a la eternidad, pensar si cada uno de nosotros podemos creer en esto, entonces nos lleva hacia el Señor. Depende de cada uno de nosotros todo este asunto de la resurrección y esa transformación maravillosa que de alguna manera pues se va a llevar a cabo muy personalmente. Y entonces esto nos lleva a entender la victoria en Cristo. Por eso el apóstol Pablo continúa en 1 Corintios capítulo 15, dándonos no solamente, o nos dice va a haber una transformación, sino nos lleva a la victoria. Dice ahí en los versos 54 al 58, decía el apóstol Pablo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando uno llega a pensar en victoria, ciertamente vienen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién tenía que vencer? ¿Para qué tenía que vencer? ¿Cuál era su premio? ¿Por qué motivo lo hizo? ¿Habría otra forma de vencer? Y habrían muchas otras preguntas que en la misma escritura podemos nosotros encontrar y son ellas las que nos ayudan a contestar. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, nos explica que nuestro Señor Jesús tenía que adoptar esa naturaleza con un solo fin. Dice el escritor ahí en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. ¿Con qué motivo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y cuál era el propósito? Dice, pues librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino para poner fin al poder de la muerte sobre nosotros. Por eso el escritor a los Hebreos nos muestra que fue por medio de la muerte que derrota al enemigo, fue por medio de la muerte que quita nuestro pecado. Y es tan interesante como el apóstol nos lo explica tan detalladamente en la carta a los romanos, cuando les va a explicar lo que hizo nuestro Señor, no solo con su muerte, sino con su resurrección. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 6, verso del 1 al 10,
El apóstol Pablo, por eso él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, dice, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, dice, juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto viven, para Dios vive. La muerte es el enemigo supremo, es el símbolo de nuestra separación de Dios. Pero lo más grande de todo esto es que nuestro Señor Jesús se ha valido de la muerte de alguna manera para, una de las cosas es librar a la humanidad del poder y la potestad de la muerte. Y también Él murió a fin de que todos los hombres pudieran vivir por y para Él. Así es que cuando el Nuevo Testamento llama la atención el hecho de que el creyente hable o se hable de él como aquel que duerme en lugar de que mueren. Así lo manejó el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, verso 6 y el verso 20. El apóstol Pablo decía, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y luego en el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y también en la carta a Tesalónica, ahí en el capítulo 4, verso 14, también manejó esta idea. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué lo maneja de esta manera? Puesto que nuestro Señor Jesús cargó todo el horror de lo que puede ser la muerte o lo que era para nosotros la muerte. Por eso mismo, para los que están en Cristo Jesús, la muerte ha sido transformada de tal forma que ya no es un temor, ya no es un horror, ya no sabemos, ya no es de no saber hacia dónde voy, qué va a pasar, me separan de mi Dios. Ahora simple y sencillo es como un sueño. ¿Hasta dónde alcanza la victoria que Cristo ganó sobre la muerte? El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 6, verso 9, él dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, él dice, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, aquí es donde a nosotros nos va ayudando a entender lo que significa ahora la muerte. Ya no es algo que pueda parecer para nosotros algo difícil de procesar, porque para eso Cristo murió para nosotros. Ya no se enseñorea, ya no es algo que pueda llevarnos para que podamos nosotros desconfiar. Por eso la resurrección de nuestro Señor es el gran acontecimiento que nos muestra el triunfo. ¿Por qué? Porque primero, Él es el autor de la vida.
Desde un momento Cristo les dijo, yo soy la resurrección y la vida. En Él tenemos la vida. Dice ahí en Hechos capítulo 3, verso 15, cuando el apóstol Pedro estaba hablando, él les decía, ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales dice, nosotros somos testigos. Él es el autor, él mismo dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Él es el autor. Otra de las cosas por las cuales nosotros podemos ver que su resurrección trae ese triunfo, porque ahora Él es Señor así de los que han muerto como de los que viven. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 14, verso 9, porque Cristo dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y sobre todo su resurrección nos muestra ese triunfo porque Él es el verbo de vida. Decía el apóstol Juan, ahí en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida, está hablando de nuestro Señor. Todo este concepto que el apóstol Pablo estuvo manejando con los creyentes ahí en Corinto, tiene su origen en las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Tiene su origen en las promesas que Dios hizo, aún para su pueblo, y nos lo muestra para nosotros, recae en nosotros. Decía, por ejemplo, ahí el profeta Isaías en el capítulo 25, verso 8, en esta promesa dice, destruirá a los muertos para siempre, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí hay una promesa. ¿La han leído? ¿Dónde está esta promesa? Y es algo maravilloso pensar, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Dónde está esta promesa? De hecho, hay dos pasajes donde nosotros podemos ver esta promesa. Pregunta de examen. Muy bien. Ya me dieron una pregunta. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y también hay otra, ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 21, verso 4. Él dice, porque enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y también tenemos otra de las profecías que el apóstol Pablo también tomó estas palabras. Ahí el profeta Oseas, capítulo 13, verso 14, dice la profecía, de la mano del Seol, dice, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Oseas capítulo 13, verso 14. Y me gusta mucho la traducción Oseas 13, 14. La traducción de la Biblia de las Américas
Porque dice en la traducción de la Biblia de las Américas, y habré de librarlos, dice, del poder del sepulcro, habré de rescatarlos de la muerte. ¿Dónde, dónde está, muerte, tu poder destructor? ¿Dónde están, sepulcro, tus males? Ya no tendré compasión de esta gente. Y precisamente por eso el apóstol Pablo, mostrando la victoria, son las palabras que el apóstol trajo a la memoria ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque de alguna manera, pues esto es lo que trae para cada uno de nosotros lo que es nuestra victoria en Cristo. Por eso todo lo que el Señor hizo en cuanto a su resurrección, no solamente es el hecho de que Él haya resucitado, sino lo que trae para cada uno de nosotros. Por eso es importante que pensemos qué es la muerte para el cristiano. A través de la Escritura, por eso es importante, y esto nos ayuda a nosotros a entender un poquito más la amplitud de lo que significa la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Con esta pregunta y darle respuesta nos ayuda para ver la grandeza de la resurrección de nuestro Señor, porque ya trae esa confianza y esa seguridad. ¿Qué es la muerte para el cristiano? La muerte para el cristiano no es algo perdido, sino es una ganancia. El apóstol Pablo por eso decía ahí en Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte para el cristiano no es un descenso, sino lo que nosotros podemos ver es que es un ascenso. Decía el apóstol Pablo cuando pensaba en esto, en cuanto al para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él muestra y él dice ahí en Filipenses 1, pero en el verso 23, él dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, estoy contra la espada y la pared, teniendo deseos de partir, ascender con el Señor y estar, dice, con Cristo, lo cual pues para él, dice, es muchísimo mejor. Entonces, no es un descenso, es un ascenso. La muerte para el cristiano no es quedar sin hogar, simple y sencillamente es una mudanza. Por eso las palabras del Señor Jesús, cuando las leemos ahí en Juan capítulo 14, versos 2 y 3, podemos ver cómo el Señor les decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, Él dice, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está, ¿no? El prepararnos un lugar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La muerte también para el cristiano no es perder nuestra obra, sino simple y sencillamente es ganar la atención en nuestras obras. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, él mismo dice, oí una voz ahí en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, él decía, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados, dice, dichosos, alegres, contentos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La muerte para el cristiano no es un naufragio. Simple y sencillamente es llegar a puerto. El Señor decía ahí en Lucas capítulo 23, verso 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo,
que hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte para el cristiano no es ir a algo incierto, simple y sencillamente es un peregrinaje, porque al final sabemos a dónde vamos y sabemos quién nos guía. El salmista decía, ahí en el Salmo capítulo 48, verso 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. La muerte para el cristiano no es un adiós, es un hasta luego. El apóstol Pablo decía ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, decía él, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La muerte para el cristiano no es una derrota, es una victoria. Por eso el apóstol Pablo de alguna manera terminaba la idea y él decía con esta pregunta retórica, una pregunta que confronta, una pregunta que nos hace asentar nuestra fe y confianza en la resurrección de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Pues porque no hay. Porque la ha arrebatado Cristo. Por eso, el hecho de que nosotros ya no podamos ver a nuestros seres queridos cuando mueren es triste, porque es parte de nuestra naturaleza el extrañar a alguien con quien hemos vivido, con quien hemos pues fomentado lazos. Pero una de las cosas que hay en la mente del cristiano y en su corazón es la esperanza, que un día, no muy lejano, todos estaremos frente al Señor. Y no sabemos si nos vamos a conocer o no. Hay mucho debate, solo Dios sabe. Pero el hecho es que ahí está la esperanza de pasar a la eternidad con nuestro Dios. Por eso es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque sin ello, decía el apóstol, no hay esperanza. Todavía estaríamos entonces muertos en nuestros pecados. Y ay de nosotros cuando nos presentemos delante de nuestro Señor si no tuviéramos esa limpieza que el Señor hizo al morir por nosotros en la cruz, al resucitar de entre los muertos. Porque no habría esperanza. De tal manera que, sabiéndolo el Señor, por eso mismo se le aparece a muchas personas. ¿Para qué? Para que hubiera testimonio. Para que pudiera haber esa confianza y esa seguridad de que verdaderamente nuestro Señor vive. Y si Él vive, decía el apóstol Pablo, entonces nosotros también viviremos con Él. Por eso era tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesús. Muy bien, pues Dios les bendiga. Terminamos con esta pregunta. Dejo el lugar.